quienes me conocéis y quienes no, quienes conocéis algo de Montessori y quienes no conocéis nada. Si queréis, como somos bastantes, podemos intentar hacerlo levantando la mano. Quienes conozcan un poco de Montessori, que la levanten. Genial. Y quienes no conozcan nada de Montessori, algo. Genial. Pues esto es un poquito lo que vamos a ver, una pequeña introducción, los principios básicos del método y también la presentación os la voy a cargar, ¿no? Si no queréis escribir, no, como queráis, vamos, que cada uno, pero la voy a dejar cargada. Y también vamos a ver un poco cómo está el ambiente preparado en nuestra casa, cómo prepararlo un poco para que los bebés ganen autonomía. Y luego eso no lo vamos a ver en la presentación porque en 20 minutos no da tiempo, pero la vais a tener después para mirarlo en casa, lo de cómo evoluciona el ambiente cuando ya son un poquito más... luego os doy la web, al final en la última pantalla la podéis apuntar, ¿vale? Bueno, siempre empiezo los talleres haciendo un pequeño resumen de quién fue María Montessori. María Montessori fue una pedagoga del siglo pasado, ella era doctora, pero bueno, pues al final acabó trabajando con niños pequeños y no se sabe muy bien cómo acabó trabajando de pedagoga. Al principio era psiquiatra y entonces empezó a trabajar con niños de necesidades especiales y eso hizo que descubriera un poco cómo era el alma infantil. Ella no trató exactamente la etapa 03, que es la que vamos a ver nosotros ahora, sino que fue Silvana Quattrocchi, que era una discípula suya. Mire más gente. Voy a parar un momentito, ¿vale? Sigo. Y bueno, pues ella creía mucho en la influencia del entorno en el aprendizaje del niño. El método Montessori es un método pensado para las escuelas, pero en las casas también se puede aplicar, no comprando muchísimos materiales. Yo los he traído porque siempre me los pedís y bueno, pues así le echáis un vistazo si queréis, pero realmente no es necesario usar materiales en casa. Se trata un poco de adaptar un poco la casa y nuestra mirada para que los niños tengan autonomía. María Montessori creía que los 24 primeros años de la vida de una persona se dividían en 4 planos y el más importante para ella, que es este que veis aquí, esto es como una analogía de un bulbo y para ella lo más importante era esta parte de la raíz. Entonces, aunque no desarrolló esta etapa porque se centró más en 3-6, sí que para ella era muy importante. Todo esto lo podéis descargar luego, ¿vale? Entonces, ¿qué necesidades observó en los niños pequeños? Pues primero, un interés muy grande por el aprendizaje, que parece que los niños no quieren aprender nada y no es que sea eso, sino que más bien pues como que no se lo hacemos atractivo para que ellos les parezca. Entonces, los materiales que ella proponía eran siempre autocorrectivos, intentaban aislar la dificultad y evitar la frustración y pasar de lo concreto al abstracto. Si luego echáis un vistazo a los materiales, pues siguen como un proceso, ¿no? Entonces, primero sería lo más fácil, por ejemplo, estos puzzles de pomo, de un solo puzzle. Luego sería el siguiente paso, serían los 3 puzzles, cada uno de una forma geométrica, y luego también la misma figura graduada en tamaño, ¿no? Siempre se intenta hacer de lo más fácil, que sería el resaque del triángulo, a lo más difícil, que sería estos que tendrían que hacer una gradación de los tamaños. También tenía necesidad de ser libre e independiente. Esto tiene muchísimo que ver con la autonomía, que les podemos dejar a los niños que no que hagan lo que quieran, pero sí que tomen decisiones dentro de unas decisiones que hemos previamente evaluado nosotros como válidas y correctas para ellas. Es un poco lo que hablamos siempre de los límites, si los niños necesitan o no necesitan. Entonces, en Montessori hay 3 límites, que son el respeto al ambiente, el respeto a los demás y el respeto a uno mismo, y esos son los que marcan el ritmo tanto de un aula o como de una casa. Entonces, el niño debe decidir lo que quiere hacer, que eso es como un poco raro, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor os ha chocado, más bien es que decide entre lo que nosotros le hemos propuesto como adecuado. Y esto, claro, para poder llegar a esto tiene que haber seguridad. Entonces, bueno, pues si tenéis escaleras, pues las que estén a lo mejor seguras, los enchufes seguros y todo eso, ¿no? Para que puedan un poco moverse en un entorno seguro, para que puedan tener ellos libertad para poder actuar. Libertad no tiene nada que ver con libertinaje. Para que haya libertad tiene que haber normas, y en un libertinaje pues sería lo contrario, la ausencia de normas, ¿no? Por eso los límites los hacemos siempre desde el amor y desde el cariño. Desde los 0 hasta los 3 años los padres evaluamos una serie de límites
y le informamos a los niños de que esos son los que hemos elegido para ellos, y a lo mejor a partir de los 3-4 años, dependiendo de los niños, pues ya podemos intentar cambiar algunos límites, pensar con ellos cómo lo podemos hacer reuniones para ver exactamente si los límites que hemos previsto para ellos son adecuados o no, ¿no? Ya podemos pedir un poco su colaboración, ¿vale? Luego también hay un gran interés por el orden, que siempre que digo esto la gente me dice, es imposible porque mi niño de 2 años no ordena. Y no es orden en el sentido de recoger y ordenar y de como entendemos los adultos, ¿no? Sino es más bien la estructura, como está ordenado el mundo para que los niños lo entiendan. Yo me acuerdo, yo tengo 3 niñas, no sé si lo he dicho, tengo 3 niñas, y una es la bebé que está por ahí, otra tiene 3 y otra tiene 5, pues cuando la bebé tenía como 1 año y medio, 2 años, la mediana, hacíamos un recorrido. Todos los días era el mismo, y un día hicieron una obra y cambiaron una glorieta de sitio, y cogí una rabieta que no había forma de calmarla. Yo en ese momento no sabía por qué era, pero luego pensándolo era porque estaba en un periodo sensible del orden. Entonces para ella su mundo se desmoronaba porque habían cambiado una glorieta de sitio, ¿no? Que a veces, muchas veces creemos que las rabietas son por capricho y simplemente es que no estamos viendo exactamente de dónde viene eso, ¿no? Luego también tienen mucho interés por el mundo que les rodea. Todos los materiales que vais a ver están pensados para aprender a través de los sentidos. María Montessori decía que no le des nunca al cerebro más de lo que le das a la mano. Y luego también hay siempre un debate fantasía versus imaginación, que eso es una de las críticas grandes que tiene el método Montessori, porque intentamos en Montessori siempre darles a los niños hechos reales. He traído algunos libros para que los veáis, si los queréis ir pasando. ¿Vale? Son libros que tienen imágenes reales. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues la imagen es del pollito y tiene piel como imitando la piel que tienen los animales y demás, ¿no? Pues estos son los materiales que les ofrecemos a los niños pequeños para que entiendan un poco cuál es la realidad que realmente les rodea. Eso no quiere decir que, bueno, en un aula Montessori es distinto porque sí que no entra en fantasía, pero en nuestra casa podemos, si lo necesitamos o nos apetece, o a lo mejor hay cuentos muy bonitos, pues se los podemos ofrecer también, ¿no? Y luego también los niños necesitan ser escuchados y respetados, que parece que los niños son ciudadanos de segunda y no, y tienen todo el derecho del mundo a que les escuchemos. Un concepto súper importante de María Montessori son los periodos sensibles, que son como una ventana de oportunidad que tienen los niños en un momento determinado por el que repiten y repiten algo hasta que lo dominan, ¿no? Entonces, si alguno habéis ojeado alguna vez algo de Montessori, a lo mejor os sonarán todos estos periodos sensibles. Estos vienen en el libro de Tim Selden, que es un libro que ya está descatalogado, pero nos basamos mucho en él. Pero realmente AMI, la Asociación Montessori Internacional, reconoce estos 4 periodos sensibles. En el periodo del que estamos hablando nosotros, que es de 0 a 3, pues estarían presentes prácticamente todos. Desde antes del nacimiento ya hay un periodo sensible al lenguaje. Luego el periodo de refinamiento de las percepciones sensoriales iría también desde el nacimiento hasta los 6 años. El periodo sensible de refinamiento al movimiento empezaría como a los 2 y medio, pero antes de eso sí que hay un periodo muy grande de necesidad de movimiento. Y luego el periodo sensible del orden, que es el que os decía antes y que tiene la cúspide a los 2 años, ¿no? Entonces, cuando les tengamos que ofrecer a los niños unos materiales o unas actividades y demás, pues es importante basarnos en esto. Cada niño tendrá un desarrollo diferente y entonces pues habrá que saber en qué momento están mediante la observación, porque no son robots los niños, ¿no? En los principios básicos del método Montessori, la etapa 0-6 serían estos 3: el ambiente absorbente, la guía o el adulto que les acompaña si estamos en una casa, y el ambiente preparado. La mente absorbente era, si os acordáis de la imagen del principio del bulbo, es el periodo de los 0 a los 6 años, y pues si tenéis niños pequeños lo veréis, que desde los 0 hasta los 6 hay una capacidad increíble de entenderlo todo, aprender un montón de palabras y parece que lo repiten todo, ¿no? Entonces en esta época el niño aprende a través de los sentidos. Nuestra función como guía no es meterles muchísima información, sino un poco sacar, que es en el fondo lo que es educar, no meter, sino sacar de lo que llevan dentro.
Entonces nuestra actitud es súper importante, intentar ser respetuosos, la escucha activa, intentar hacerles partícipes en la medida de lo posible del día a día y de nuestras decisiones. Y en Montessori no se imparten ni castigos, ni premios, refuerzos positivos, y lo que tratamos es de intentar buscar la autodisciplina con las consecuencias preferentemente naturales y luego también las consecuencias lógicas. El ambiente preparado es como la clave del método Montessori. Luego para otras pedagogías también menos tradicionales también es muy importante, es como si fuera un profesor más y tiene que estar diseñado para que el niño elija el material que quiere utilizar en cualquier momento. Si estamos en una casa y no tenemos materiales, pues más bien nos centramos en que si quiere servirse un vaso de agua, pues no tenga que venir y pedírnoslo, sino que esté todo a su alcance para que lo pueda hacer él, o si se quiere comer una fruta para merendar, que no tenga que venir a decírnoslo también. Entonces, si se quiere cambiar de ropa, que lo pueda hacer él. Si tiene que ir a hacer pis, pues que no necesite un adulto que vaya y le acompañe, sino que pueda desarrollar un poquito su autonomía. Los objetivos son estos, fomentar la autonomía, la seguridad que hablábamos antes, y varía dependiendo de la edad, que es la segunda parte de la presentación, que os digo que la vais a tener para descargar, pero ahora no os da tiempo. Y luego ya empezaríamos ya con qué necesitan realmente los bebés. No sé si habéis estado en alguna charla más viendo... ¿Hay primerizos aquí? ¿Sí? Genial. Bueno, ¿qué necesitan los bebés? Pues a lo mejor parece que necesitan un montón de cosas, pero yo realmente creo que necesitan pocas. Una de las que necesitan son respeto y cariño, libertad de movimientos, y necesitan de nosotros que les ayudemos a ser independientes. Y para eso necesitan un entorno seguro en el que poder explorar, y es donde interviene el ambiente preparado. Si os suena a Montessori, habréis visto que las habitaciones Montessori son un poco así. Estas fotos no son de mi casa, me las han prestado a mí para hacer la presentación. Y pues si lo veis, hay una cama en el suelo, esto es un cesto de los tesoros, y eso es una tira que cuelga del techo con un cordel para que lo pueda coger el bebé, ¿no? Lleva un espejito al lado para que se pueda mirar y él puede subir y bajar en cuanto empiece a gatear, y no necesita de un adulto que vaya a rescatarle de la cuna, ¿no? Entonces aquí también veis la barra con el espejo cuando empieza a incorporarse, también la camita de suelo, hay un cestito con los libros. Si os fijáis aquí, las láminas están a su altura, no están a la altura del adulto, también tiene el espejo, el colchoncillo, los materiales están lo más ordenados posibles, hay pocos a su altura, y no por ello deja de ser bonito, porque la verdad es que es un dormitorio súper chulo. Entonces, o sea, no tiene por qué ser feo, lo que tiene que ser es práctico para los niños. Luego, el ambiente preparado, cuando el niño es muy bebé, para mí es el cuerpo de su madre, ¿no? Entonces, de su padre o de su padre. Ahora mismo mi niña está ahí con su padre tan ricamente. Pero sí, un adulto de referencia es lo que necesita. No necesitan ni cunas, ni hamacas, ni tacatás. Lo necesitamos los adultos, doy fe. Por ejemplo, una hamaca pues puede venir muy bien en algunos momentos, pero realmente no es lo que necesitan los niños. Necesitan mucho contacto continuo. Y para ello, si sois primerizos, no sé si hay alguna charla de porteo hoy, pero os animo a que os acerquéis a alguna, porque es algo como muy útil, ¿no? Y luego la lactancia es muy importante, sea cual sea el tipo de lactancia por la que habéis elegido, que sea un periodo de conexión, ¿no? Que no sea simplemente que le das de comer, sino que eso sea como algo romántico, por así decirlo, no, independientemente del tipo de lactancia que sea. Luego también les tenemos que ofrecer libertad de movimientos, por eso tienen estas camitas en el suelo para que puedan salir y entrar. Y luego también podemos, por supuesto, hablar y cantar el bebé, y ahí es donde terminen todos los cuentos y demás. Luego, si os apetece, porque esto, bueno, realmente tampoco es como necesario, ¿no? Pero siempre me piden materiales y por eso los he traído. Los móviles Montessori son estos, son muy sencillos. Estos primeros son visuales y de lo que tratan es de que los bebés ganen agudeza visual. He traído uno, a ver si lo puedo coger. Este es el primer móvil que se les ofrece a los bebés, y con este móvil lo que ganan es un poco agudeza visual, porque al principio solo ven en blanco y negro, y esto es un poco la alternativa al típico móvil de cuna que tiene como 1000 melodías de plástico, que el niño lo tiene así y no puede hacer nada más que escucharlo.
Y este sería el primer móvil que se les ofrece. El siguiente sería... Ahí no le he traído... Bueno, está el de los octaedros, que son 3 figuras con papel de ese metálico de colorines. Luego sería el Gobi, que es ese de ahí. Bueno, no, primero iría que es el de los bailarines, que es también un móvil visual. Luego el Gobi, que es una gradación de color, y este también es un móvil visual. Y luego cuando ya son un poquito más grandes, es que me lo dejan en el coche, porque nosotros se lo llevamos puesto en el coche para que no se aburra. Es coger, por ejemplo, esto es una bola Pickler, con una cinta se la atamos ¿cómo se llama? A la agarradera, sí. Y entonces lo dejamos así, lo usa, y eso lo tiene en el coche y lo tenemos también en casa en su colchoncillo. Y entonces, claro, si intentáis coger una pelota normal para un niño pequeño es muy difícil, pero esta, como tiene los huecos, está esta otra que la llamamos pelota Montessori, y hay otra más que es como de caucho, que esa también la utilizan para morderla y demás. Entonces, los materiales que podemos usar son todos estos. Se intenta que todo sea de madera, como por ejemplo un sonajero de este tipo, los espejos que sean de seguridad, los libros de peluche no he traído, pero bueno, también hay libros de peluche, los juguetes que sean de agarrar, por ejemplo lo que os decía de la cuerdecita que cae, pues también puede ser una anilla de estas, que les gusta mucho. Cuando son un pelín más mayores se pueden utilizar los discos interconectados, que son estos. ¿Qué más? La pelota Montessori, la cadena de bolas. Bueno, y también tener en cuenta que ofrecer es un poco dejar a su alcance, no ponérselo en la mano, porque hay veces que los niños saben coger pero no saben soltar, y entonces ahí a veces les parece un poco como que no saben salir de la situación, ¿no? Y eso hasta los 6 meses más o menos. A partir de los 6-12 meses empieza un periodo que es el de la bipedestación o el gateo, pues bueno, primero gateo y luego bipedestación, y la alimentación complementaria. Entonces debemos hacer porque estos dos procesos sean a demanda del niño, no a demanda de los adultos. Sobre todo la alimentación complementaria con nuestras bajas de maternidad pues es más difícil, ¿no? Pero se tiene que intentar. No sé si conocéis el Baby Led Weaning, ha habido una charla, bueno, pues es un poco que los bebés pasen de la leche a los sólidos sin pasar por los triturados, ¿no? Y también intentamos no sentar a los niños, no ponerles a andar antes de que ellos estén preparados para que el movimiento libre les haga a ellos como un desarrollo óptimo, ¿no? Y luego de materiales de esta época están las cajas de permanencia. Bueno, primero sería la cesta de tesoros, que sería esta, que es un montón de objetos que tengáis de madera, o no sé si la veis bien aquí. Pues estos son objetos así de madera, hay una piña, hay un cubo de madera, una esfera, hay un trozo de corteza de árbol, hay unos discos interconectados chiquititos, hay una bobina, bueno, cosas que encontréis por así por casa, que tengan distintos tipos de texturas. Se recomiendan 50 objetos, yo nunca he puesto 50 objetos en una cesta de tesoros, o sea, creo que con menos objetos le puede valer al niño. Luego esto que veis aquí es un espejo de seguridad, que es un espejo normal, al que han puesto una plancha de metacrilato para que si se rompe no haga daño al niño, ¿no? Y luego esto sería el huevo y la copa, que es esto, que esto parece muy fácil, pero cuando tiene 6 o 7 meses es súper complicado, ¿no? ¿Y qué más? Sonajeros, los puzzles ya los he enseñado antes. Los andadores, si habéis visto la foto que tenía al principio, el tipo de andador no es un tacatá, sino que empuja al niño cuando ya sabe andar para a lo mejor transportar cosas de un sitio a otro. Y las cajas de permanencia, que serían estas, que no sé si me vais a ver. Hay muchísimo ruido, ¿eh? El proceso es así, entonces el niño cogería la bola desaparece, pero al abrir el cajón ve que está, ¿no? Entonces llega un momento como a los 6, 7, 8, 9 meses que los niños empiezan a sentir que cuando su madre o su padre desaparece, no es que desaparezca un rato, es que desaparece para siempre.
Entonces eso les ayuda un poco a asimilar que no es así, sino que desaparece pero sigue estando ahí. De los 12 a los 18 meses es cuando la mayoría de los niños empiezan a andar, algunos antes, otros después, y entonces tenemos que ofrecerles lo máximo para que puedan desarrollar el movimiento libre. En esta época es cuando empiezan a utilizar las manos con un fin y por eso seguimos usando los puzzles, la cesta de pelotas, que es simplemente coger varias pelotas de distintos tipos, y entonces los niños las pueden coger, sacar y tienen distintas texturas y demás. Y entonces en esta época es cuando empiezan a desarrollar las primeras actividades de vida práctica, que es lo que nosotros llamamos las tareas de la casa, ¿no? Y luego desde el año y medio hasta los 24-36 meses ya tienen como un muy buen desarrollo psicomotor que les permite hacer muchísimas cosas, pero también están en un periodo sensible de negación y del periodo sensible del orden que les hace también tener muchas rabietas y mucha frustración. Entonces, para mí es un momento bastante complejo en la maternidad o la paternidad porque son las rabietas, ¿no? Que eso pues es complicado. Entonces tenemos que acompañarles siempre en sus frustraciones. Y aquí la observación es mucho más importante todavía que las otras épocas, porque es lo que va a permitir que podamos saber en qué momento está y ver qué necesita exactamente. Y bueno, y cuando empiezan a hacer ya a lo mejor materiales, no he traído aquí mucho, pero por ejemplo, un material podría ser este, que es simplemente distintos cubos y sería encajarlos unos dentro de otros. Se puede hacer también con cosas que tengamos en casa, como por ejemplo son unas anillas de las cortinas y un palo de la servilleta. Y luego también en Montessori estos bastidores, esto lo podéis hacer los bastidores, esto si sabéis coser bien, o si no simplemente darles su propia ropa para que vayan aprendiendo a vestirse. Y lo de la limpieza, pues tener un espacio para que ellos puedan limpiar, en vez de tener lejía o líquidos que ellos no puedan usar, pues nosotros tenemos agua con jabón y agua con vinagre, que eso pues parece que no, pero limpia bastante y no hay peligro de que podamos tener un accidente. Y ahí tenemos que está mi mediana, la estaba esclavizando aquí en este foto. Y un poco llega hasta aquí la presentación, luego el ambiente va cambiando, que es lo que os decía, que en 20 minutos no nos da tiempo, pero la vais a tener colgada, cómo va cambiando el ambiente. Y me gustaría recordar siempre que una casa no es una escuela, que lo mejor es pasar el máximo tiempo que podamos con ellos, más que comprar muchos materiales, y que sigamos a los niños y a nuestra intuición. La presentación la vais a tener aquí. Y luego además, si se os ha quedado corto, tengo... Ay, perdonad. Es la web mía y todo papáslo. Y luego también hay un curso gratis que tenéis toda la información, es gratis, no hay que registrarse ni nada. Si os registráis hay como un pequeño descuento. Y para terminar, cuando terminéis de hacer fotos, me gustaría hacer una pequeña dinámica para que, ¿vale? Necesito que todos pongáis la mano así. ¿Ayer la han hecho? Bueno, vamos a probar. Es que las de disciplina positiva. ¿Y todos habéis estado en la misma charla? Bueno, pues callaos, por favor. Vale, cogerlo así, ¿vale? Si no lo habéis hecho, pues mejor. Me gustaría que os pusierais la mano en la frente, ahora que os pongáis la mano en la nariz y ahora necesito que os pongáis la mano en la barbilla. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido? Ha habido una confusión, ¿no? ¿Y aquí hacéis más caso? ¿A lo que yo decía o a lo que yo hacía? Tú no me has visto a lo mejor. A lo que decía. Tú eres muy obediente. Pero en general los niños hacen más caso a lo que hacemos que a lo que decimos. Entonces, lo más importante para mí es darles un buen ejemplo, porque lo que hacemos grita.
muchísimo más de lo que les decimos que hagan. Y por mí hasta aquí, si tenéis preguntas, pues